Días, muy buenas tardes o muy buenas noches a todo aquel que esté viendo este nuevo video. Hoy les traigo la reseña de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, uno de mis clásicos favoritos y también de mis libros favoritos de todos los que he leído. Bueno, vamos a ver un poquito más la edición. Como pueden ver, acá hay un pavo real que es precioso. Esto tiene que ver con la primera edición que salió de la novela allá en 1813. Y el lomo, como pueden ver, también tiene estos decorados. Acá dice Cranford Collection, que es el nombre de la colección, o bueno, que simula el nombre de la colección original de Cranford Collection. Y atrás tenemos esta cosita que no sé qué es, la verdad, una cosa. Es un coso. Y en el interior tenemos estas guardas de color dorado, tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Y viendo ya en las primeras páginas podemos ver, como dice, bueno, Orgullo y Prejuicio, y acá una ilustración de Elizabeth. Y así arranca la historia. La verdad es que es una edición muy bonita. Como peros puedo decirle que los capítulos están unos después de otro y algunas ediciones tienen la letra muy pequeña, por tanto es básicamente mucho. Y respecto a la traducción, es de Alejandra Pareja Rodríguez, traducción cedida por EDAF. Más adelante voy a hablar acerca de las traducciones específicas de esta colección, que se habla mucho en internet, pero bueno, resumiéndolo sería que básicamente hay muchos volúmenes de la colección, serían 70, muchos clásicos, como por ejemplo, bueno, toda la obra de Jane Austen, Ana Karenina, Madame Bovary, Cumbres Borrascosas, varias novelas de Henry James como Las Bostonianas, Los Embajadores o La Copa Dorada. Y RBA lo que hace es tomar traducciones de otras editoriales y colocarlas en la colección. Y hay, hay de muchos, básicamente. Pero bueno, ya al final voy a hablar un poco de mi opinión respecto a las traducciones. Dejando eso de lado, vamos a comenzar con el argumento de Orgullo y Prejuicio, que es muy sencillo. De hecho, se puede resumir en las primeras líneas de la novela, que dice así: es una verdad reconocida universalmente que a todo hombre soltero que posee una gran fortuna le hace falta una esposa. Esta frase ya es mítica tanto de la novela como de la literatura en general y resume muy bien todo lo que vendría siendo el argumento y la intención de la novela. Pero yéndonos más a los personajes, pues tenemos a la familia Bennet, que está compuesta por el señor y la señora Bennet y 5 hijas, de las cuales la mayor se llama Jane y es la más hermosa de todas, mientras que Elizabeth, que es la segunda, no es tan linda como su hermana, pero es muy inteligente y también es considerada la más astuta. ¿Por qué es importante el hecho de que sean 5 hijas? Porque en la época, específicamente a finales del siglo XVIII y comenzando el XIX, todas las herencias de la familia iban al primer hijo varón, iban al hijo varón, o en su defecto iban a el primo más cercano. Es decir, que si tenemos a la familia Bennet que tiene 5 hijas, la herencia del padre iría a un primo y todas las hermanas se quedarían sin nada. Por tanto, es muy importante que ellas se casen con alguien que tenga plata, básicamente que tenga plata, para poder subsistir. Así de simple, y no rebajarse a cosas tan bajas como vendría siendo trabajar de institutriz, por ejemplo. Y bueno, pasa y resulta que la señora Bennet está muy obsesionada con esto de casar a sus hijas con alguien de plata, y resulta que cerca de la casa de ellas, de la familia Bennet, aparece un hombre que compra una propiedad, la propiedad de Netherfield, el señor Bingley, que es alguien bastante de plata. Y claro, la señora Bennet, al tener 5 oportunidades, decide presentarle a su hija Jane. Y acá viene lo interesante, y es que junto con Bingley viene otro amigo suyo aún más rico, pero de un carácter
un poco más peor. Y es el señor Darcy, un hombre bastante orgulloso, bastante seco, que mira por el hombro a todas las personas de un nivel más bajo. Y resulta que entre esta familia, Bennet y estos dos, se van a ir conociendo poco a poco. Pues bien, dejo hasta acá el argumento, que es básicamente lo primero que se sabe de la novela, y ya ahí ustedes van a ir descubriendo poco a poco cómo se va desarrollando esto. Que por cierto, no mencioné que el libro tiene unas, a ver, ya les digo, 320 páginas. En la mayoría de ediciones son así, unas en torno a 300 o 400 si es que hay mucho espacio en blanco entre capítulos. Por tanto, no se hace tan largo. Pero bien, yendo ya a las cosas que me gustaron y que no me gustaron de la novela. Desde ya les digo que no hay puntos negativos. Como le dije al principio, este es uno de mis clásicos favoritos y tengo que mencionar un poco mi historia respecto a este libro. Y es que, bueno, esta novela es mundialmente conocida desde hace siglos y más en los últimos años, en los últimos 20 años, gracias a la película. Y yo, sinceramente, pensaba que la historia no era tan buena. De hecho, no me llamaba tanto la atención y sentía que era una historia romántica, pero sobrevalorada. Que en sí Jane Austen no era tan buena. Sin leerlo, así, básicamente porque creía que era así. Todo el mundo la amaba, todo el mundo decía que era impresionante, buenarda, buenísimo, pero yo creí que no era para tanto. Hasta que un día en internet empecé a ver un video que hablaba justamente de la película, un poco de un fanático fangirleando con la película, y desde ahí me dieron ganas de verla y después de leer la novela. Vi la película, me encantó, es una cosa maravillosa, y después leí la novela. Y esto hizo que se me convirtiera en una de mis cosas favoritas de la vida. Pero entrando más en detalle, en los puntos buenos, esta gran sorpresa ya vendría siendo un punto positivo como tal, pero yendo ya más a la historia, tenemos en primer lugar la primera frase. Esa primera frase que básicamente sintetiza tanto el argumento como lo que voy a decir a continuación. Y es buenísimo porque desde ahí se capta todo el estilo irónico de la autora y las intenciones que tiene con esta historia. Y eso es algo de lo que quiero hablar. El estilo de Jane Austen es un estilo muy irónico y muy ingenioso que está presente en toda la novela, en toda la prosa, tanto en la parte narrativa como en los diálogos. Y este ingenio y esta ironía se hace más, le resulta muy bien gracias a que ella primero lo que hace es presentarnos a los personajes y a sus pensamientos y después añadir diálogos conforme a la escena, claro. Pero esta estructura hace que el estilo se resalte mucho más. Y toda la ironía se marca tanto en la prosa y toda la ironía se marca tanto en la prosa como en los personajes y en el humor, que es lo siguiente de lo que quiero hablar. Es una novela muy graciosa y muy divertida, tomando el contexto en primer lugar y después viendo las actitudes tan absurdas, tan ridículas y tan estúpidas de algunos personajes. Y estos personajes le sirven a Austen para desarrollar la crítica social que ella quiere. Hay personajes, por ejemplo, la señora Bennet, que lo que hace es básicamente parodiar a toda esa gente de esa época, que lo único que quería era agarrar a sus hijos y casarlos con alguien de plata, básicamente para que tengan ya, para que estén bien posicionados, pero la cosa no es tan así. A día de hoy pensamos básicamente que la señora Bennet es una señora muy ridícula, muy estúpida, pero su pensamiento es muy coherente debido a las leyes de la época y al pensamiento de la época. Y es algo muy coherente y muy normal que ella esté tan desesperada por casar a sus hijas, teniendo 5 hijas y siendo la familia Bennet de una clase que no son ni muy altos ni muy bajos, por así decirlo. O sea, están ahí en el medio, que tienen sus granjas, tienen sus cosas, pero ellos no se van a rebajar a estatus tan bajos de la sociedad.
Por tanto, no todo es lo que parece, y esto se ve mucho más respecto a un personaje del cual no voy a hablar, pero se ve envuelta en una situación bastante triste para ella, que ella la toma de una manera muy fría y muy lógica, que es de acuerdo a su época, y que es algo triste pensar que en esos años pues uno tenía que hacer de ese tipo de cosas, especialmente las mujeres. Y justo se me metió a colación el siguiente punto positivo, que es la crítica social a la época que hace la autora. Todo lo que vendría siendo el clasismo y esto de ascender o descender de categoría únicamente por casarse con alguien sin amor está impregnado en toda la novela, especialmente esto último con el personaje de Elizabeth. Que por cierto, algo que no mencioné en el argumento es que, bueno, como pueden ver, el título es Orgullo y Prejuicio. Supongo que van a intuir que el personaje de Darcy es debido al orgullo, ya que es un personaje orgulloso. Y el prejuicio tiene que ver justamente por Elizabeth, ya que si bien es alguien muy inteligente y muy astuta, tiene la mala costumbre, por así decirlo, de juzgar previamente a los demás sin conocerla. Ella ve cómo es otra persona y dice es tal, 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 y le cuesta bastante salir de esa forma de pensar. Y también de encararlos cuando ellos la conocen a ella o viceversa. Y vamos a ver choque entre el orgullo y el prejuicio personificado en Darcy y Elizabeth y que está presente en toda la historia y cómo va evolucionando poco a poco. Lo otro que me gustó vendrían siendo los personajes principales. Ya les he mencionado que hay personajes que le sirven a la autora para satirizar, los personajes absurdos y estúpidos que lo que hacen es criticar a la sociedad de su tiempo, y luego tenemos los personajes principales que son más complejos, más realistas y que en ellos radica también mucha de la gracia de la novela y lo que ha hecho trascender. En especial quiero mencionar a Darcy y Elizabeth, la forma en la que ellos interactúan y en la que además evolucionan tanto como relación, no relación de pareja como tal, sino una relación de conocimiento, es decir, de extraños a conocidos, cómo poco a poco se van conociendo, cómo también ellos mismos van evolucionando debido a las consecuencias de sus actos y a cosas que ellos pensaron y que vieron que no eran tan así como podrían pensar en un inicio. Son personajes bien construidos y bien desarrollados que a mí me encantaron. Y lo último que quiero decir es que es una novela muy agradable en general. No es pesada de leer, de hecho es bastante fácil, engancha debido a la dinámica de los personajes y el lenguaje no es tan complicado de seguir, por más de que haya sido escrita en 1790 y tantos. Ya acá les voy a decir cuál es la fecha porque no me acuerdo. Y la verdad es que algunas escenas se quedaron conmigo, un poco influido por la película, pero que en la novela pues son, si bien son diferentes, también son escenas hermosas. Y bien, en los puntos negativos no tengo nada que decir. Sí, la novela me encantó, la recomiendo bastante, aunque quizá no tanto para empezar con Jane Austen. Si bien yo leí esta novela, después leí otras dos y a mí no me lo pareció, pero se puede hacer densa debido a algunos pasajes y algunas transiciones que hay. Y con respecto a la película, pues no tengo nada que decir, me parece una adaptación espectacular, vayan a verla, así simple, ya sea antes o después de leer la novela. Yo soy partidario de leer primero la historia y después ver la película, pero en este caso lo hice al revés y me funcionó muy bien. Pero bien, eso sería todo. Y respecto a lo último acerca de las traducciones, pues mucho se dice de, bueno, ya se los comentaba al principio, se habla acerca de las traducciones que hay de este editorial, de que si son buenas, si son malas, o de las traducciones en general, de que, no sé, Alba Editorial tiene las mejores traducciones, de que en Penguin las traducciones son incompletas o algo por el estilo. Y la verdad es que yo personalmente siento que la traducción, si bien importa, con una traducción aceptable ya está. Que de hecho me ha pasado muchas veces que leo un libro, por ejemplo, Crimen y Castigo lo leí en la edición de Penguin con la traducción de Rafael Cancinos Ances y después lo releí en la edición de Alianza con la traducción de... Bueno, no me acuerdo de cuál era el nombre del traductor en específico ahora. Pero resulta que las
escenas que me marcaron más y algunos pasajes los recuerdo mucho más en la traducción de Cansinos Hacen, por ser básicamente la primera en haberla leído. Y supongo que más o menos la gran mayoría de las personas que me están viendo, si es que me están viendo, a decir verdad, leemos por gusto y placer. Y no creo que nos demos cuenta de qué diferencia una buena traducción de una mala traducción si no conocemos el idioma y hayamos leído varias veces tanto la edición original como muchas otras. Por tanto, yo creo que las traducciones, si bien tienen que ser importantes, no hay que matarse y denostar algunas editoriales o algunas ediciones por decir que tienen malas traducciones. Esta edición en especial yo no la he leído en esta edición, a pesar de que la primera frase esté subrayada, y es que en realidad la leí en esta otra de acá. Y también en Instagram pueden ver que esta edición con la cual yo leí, que tiene es una edición de Austral, como pueden ver, y tiene una traducción de, a ver, acá está, José C. Valés. Pero este libro no es mío, de hecho está prestado. Y como pueden ver, la edición es de Austral singular, pero en Argentina vienen así, en tapa blanda y en un formato de bolsillo. Bueno, acá pueden ver más o menos el tamaño que tiene respecto al libro de bolsillo. Y la historia es la misma. Incluso esta edición es más barata, es de tapa dura y tiene bastante calidad que esta otra y que otras ediciones. Por tanto, también depende del gusto del lector. Así de simple. Y también la forma en la que quiere comprar o no los libros. Porque al fin y al cabo es una decisión de él. Por tanto, yo creo que no hay que matarse tanto en realidad. Yo, por ejemplo, quiero leer Guerra y Paz y en primer lugar compré el primer tomo de las ediciones de bolsillo de Alianza y no encuentro el segundo tomo. Entonces lo que voy a hacer básicamente es leerlo en otra edición, en la edición de Austral, aunque Austral no en este formato, sino en otro. Puede que haga un video hablando sobre esa edición cuando la compre, que a fecha de cuando estoy grabando vendrían siendo la semana que viene, en una especie de unboxing, entre comillas. Que por cierto, puede que haga unboxing o puede que no, ya que no suelo comprar en línea. Suelo comprar básicamente yendo a la librería y comprándolo. Por tanto, lo único que vendría haciendo es decir, vean esta edición, vean esta otra. En fin, esa sería mi reseña de Orgullo y Prejuicio. Coméntenme qué les pareció el video, si les gustó o no les gustó, si les gustó la novela o si les gustó la película. Yo se los recomiendo infinitamente. Eso sería todo. Nos vemos la semana siguiente con otra reseña, que vendría siendo la de, a ver, esperen que la muestre, Misery. Nos vimos. Pero bien, viendo la edición, como pueden ver, recalco, colectivo de mierda. Pero bien, viendo la